Mitomorfosis, Romanos de aquí, Crónica Rosa Rosae, Somos romanos, estamos locos estos romanos. Estos son algunos de los títulos de Paco Álvarez, autor, colaborador de este programa, investigador, geógrafo, historiador y también publicista. Este madrileño ha tenido dos vidas, antes y después de Roma. Trabajó en 15 países de 2 continentes para distintas compañías en el ámbito de la comunicación y también fue escolta. Pero ha sido su pasión romana la que le ha transformado en divulgador, conferenciante y sobre todo, escritor. Su vasto conocimiento y la perseverancia en investigación le han convertido en todo un estandarte. Día a día nos ha convencido de que somos más romanos de lo que verdaderamente pensamos. Hoy, Paco Álvarez, con una copa de vino digna de los emperadores, nos lleva a un viaje singular a la antigua Roma para reivindicar la historia antigua que nos ha traído hasta aquí. Bueno, Paco Álvarez, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas. Al vermú, que yo no sé, ahora nos hablarás de todo. Pocas veces he hecho algo tan especial. Tan romano. Tan romano y tan especial. ¿Tomamos asiento? Por favor. ¿Cómo diría el anfitrión? El anfitrión diría, acostaos. Acostaos. Bueno, pues, vamos a acostarnos en estas cómodas, ¿cómo se le llamaría también a...? Electus, claro, como lecho viene de ahí. Ah, pues... Oye, yo no creo sé... que ¿quieres degustar unas uvas? Uy, también eso es lo... Bueno, mira, me han puesto aquí un plato. Ah, te han puesto, Muchas muy bien. gracias. Bueno, vamos a comer uvas, vamos a brindar. Hoy, en vez del vermú, hemos elegido vino, pero el vermú también es romano, ¿no, Paco? Sí. Sí, los romanos mezclaban el vino con todo, entre otras cosas para conservarlo, y lo mezclaban con ajenjo, que es como se hace el vermú, lo llamaban vina condita, en plural, vinos condimentados sería. Les ponían todo tipo de hierbas, pero especialmente ajenjo. Bueno, pues vamos a brindar, ¿no? ¿Cómo Pues sí. brindaban los romanos? Pues por Roma. Por Roma. Bueno, está muy bueno. Muy bueno. Está muy bueno. Sí. Acostaos. Se nota que es de la tierra. Acuéstate, querido anfitrión, en esta réplica de lo que sería una casa villa, romana, ¿no? una villa, una domus, una villa romana. Es Almenara Puras, que es una maravilla porque tiene la villa original, o sea, quiero decir, las ruinas de la villa que se visitan y tiene unos mosaicos maravillosos. Y justo al lado, esta otra maravilla, que es una réplica, una reconstrucción de cómo podía ser una pequeña villa romana, pero que tiene, pues como veis, pues su propio mobiliario, etcétera, etcétera. Es una maravilla, desde aquí además damos las gracias. Sí, claro que sí. Porque sí. nos han abierto las puertas de esta villa, de esta réplica fantástica, que no deja de tener visitas, pero desde aquí que damos las gracias y animamos a todos a que vivan esta experiencia. A que vengan, sí. En Castilla y León, lo hemos hablado muchas veces, hay muchísimas villas romanas y muchísimos vestigios romanos, evidentemente desde el acueducto de Segovia hasta donde queramos, hasta Astorga o, bueno, pasando por Clunia y todo lo demás. Y cualquiera merece la pena la visita. Almenara Puras, si os pilla cerca, venir, porque merece la pena ver algo construido, porque así uno se hace la idea más de cómo eran las cosas. O sea, que esta podría ser una decoración de una villa romana. Desde luego, está hecha basándose en decoraciones históricas. Y esto era un comedor, o sea, quiero decir, los romanos ya sabemos. O sea, comían así. Comían acostados. O sea, esto que vemos de la uva, que te cae la uva, esto es así, literal. Oye, Literal. un poco incómodo, ¿eh? Yo voy a estar, hay que pero... todos acostumbrarse. Comían Claro, con la todos mano acostumbrarse. derecha, la izquierda es para apoyarte. Ah. Comías con la mano derecha y eran siempre pequeños bocaditos, o sea, croquetitas. Cositas así de Pinchitos. picoteo. Bueno, Sí, bueno. Está muy bien, está muy bien. Oye, venimos aquí por tu último libro sobre Roma. Es una delicia. Paco escribe muy, pero que muy bien. Igual que comunica y divulga cuando lo escuchamos, muy, pero que muy bien. Pues también a través de sus trabajos, de sus libros, llega Crónica Rosa Rosae, Escándalos en la Roma Clásica, que es tu último libro, el quinto. Sí, sobre yo creo Roma. que sobre temas romanos es el quinto.
Y yo creo que es el más divertido también. Primero porque es sobre cotilleos y, oye, ¿a quién no le gusta? ¿A quién no se divierte? ¿A quién no le gusta un cotilleo? Y luego, evidentemente, pues también porque, por un lado, me planteo que todo lo que sea antiguo, por el hecho de ser antiguo, no tiene por qué ser solemne y no tiene por qué ser verdad. Entonces, yo creo que hay que acercarse a la historia más con una sonrisa y más buscando en divertirnos. Entonces, está lleno de cotilleos de hace 2000 años, de cuando los famosos eran famosos de verdad, o sea, no como que, los de ahora. Que había cotilleos hace 2000 años, pero vamos. A tutiplén. Ahora hablaremos de ello porque de verdad que me apetece. Es, como decimos, tu quinto libro sobre Roma. Y vamos a hablar el por qué. Arrancas en esta afición, en algo que te emociona y que además te tenemos que agradecer todos, porque nos hemos acercado mucho más a la vida romana y a saber que somos mucho más romanos de lo que creíamos por Paco Álvarez. Y además lo cuentas muy bien. Gracias. Comunicas fantásticamente. Gracias. Espera, cuando hablas, cuando... Voy a beber que me estoy sonrojando. Sí, no, es que es verdad. De hecho, por eso estás en el equipo de Vamos a Ver, porque es que eres un valor, comunicas muy bien, pero que también tus libros tienen ese poder y ese talento, ¿no? De llegar y de informar, que de eso se trata. Yo lo único que pretendo es hacer afición. O sea, yo creo que la historia es muy divertida. A veces no nos la han contado así y yo creo que hay que acercarse a ella más como un niño, más con ganas de aprender y no con ganas de pensar que ya lo sabemos todo, porque no sabemos nada. De hecho, muchas de las cosas que pensamos que son ciertas, al final es lo que hemos visto en películas. O sea, no sé, lo de Nerón tocando la lira mientras arde Roma, ¿no? Quo vadis. Pero realmente el único historiador que menciona el gran incendio de Roma, que no dice que fuera grande, es Tácito, que tenía 7 años entonces. El resto de los historiadores no dicen nada de eso. O sea, que tampoco fue para tanto. Posiblemente no, y aparte, Tácito dice que Nerón no estaba en Roma. Es 100 años después, cuando Suetonio, que es otro, que es un cotilla, ese sí que es un cotilla, se inventa lo de la lira y no sé qué y tal y cual. Bueno, ya novela un poco lo que pudo ser. Claro, que quedamos mono. Ahora bien, Nerón para nosotros es ese, es el incendiario, el de la lira, y ya está, y no podemos cambiarlo. Pero por eso digo que hay que intentar acercarse a la historia más como niños, porque a lo mejor Asterix en Cleopatra nos dice más de Cleopatra de lo que nos dice Boccaccio, por ejemplo. Claro. Sí, bueno, sí. Tú vas magníficamente ataviado como romano. Sí, voy un poco como el capataz de sandalias. Almenara Puras. De Almenara, sí. Sí, tu traje. las sandalias se llaman caligae, que es de ahí como Calígula. Calígula quiere decir botitas o sandalitas, porque cuando era pequeño acompañaba a sus padres con el ejército y le hicieron un uniforme de niño y entonces le llamaban botitas. Cosa que a él no le gustaba que le llamaran, obviamente, y en vida seguramente nadie se lo llamó, al menos siendo emperador. Estas son una reconstrucción a partir de unas encontradas en Vindolandia, en el norte de Inglaterra, que se conservaron en el lodo por el especial barro que hay ahí y tal, ¿no? Paco, seguramente nuestro invitado, Paco Álvarez, sabe de Roma y de lo que hemos heredado y lo que mantenemos de época romana más que nadie. Hombre, no, pero estoy aprendiendo. Bueno, aprendes cada día como todos, pero de verdad eres un auténtico estudioso. Es que es muy divertido. Una vez un pozo sin fondo. La historia es un poquito como un gusanito que te pica y cada vez quieres saber más. ¿Y cuándo te picó? ¿Cuándo, antes de escribir Somos Romanos? Sí, pues, hombre, yo creo ¿Tu que... primer libro de Roma? Sí, pues empecé... Hombre, desde luego, obviamente, estudié historia y geografía y todo lo demás, y esto me atraía mucho, pero yo creo que fue a raíz de una exposición que hice sobre Pompeya, con la Superintendencia Arqueológica de Pompeya, que me di cuenta de lo que nos parecíamos, de todo lo que había en común entre los romanos de a pie y nosotros. Y empecé a ver, pues eso, que si los días de la semana, que los llamamos igual que los llamaban ellos, no sé, de lunes a domingo, cada día es, porque ellos veían 7 esferas solares en el cielo, ¿no? Veían la luna, lunes, martes por Marte, miércoles por Mercurio, jueves por Jovis Pater, por Júpiter, el viernes por Venus, Veneris, el sábado originalmente era por Saturno, en inglés Saturday, ¿no? Y el domingo originalmente era el Dies Solis, en inglés y en alemán todavía se conserva, Sunday o Sonntag, y luego se cambió por Dies Dominicus, Día del Señor. Entonces, quiero decir, hasta una tontería, como los días de la semana... Y dijiste,
¿Dónde acaba esto, no? Eso, son todos romanos. Entonces empiezas a mirar cosas y eso. Lo que hemos hablado antes del vermú, el vino, por supuesto. Vino se hacía en Hispania, pero los romanos lo convirtieron en una industria. Porque aparte de las ánforas, que se han encontrado vinos en ánforas hispanas en los extremos del imperio, en Alemania, en Escocia, etcétera, etcétera. Aparte de eso, los romanos, por ejemplo, se apropiaron del invento de los barriles, que era un invento galo, celta, para poder tanto envejecer el vino como transportarlo de una manera más cómoda y segura. Entonces, quiero decir, enseguida convirtieron en un mercado único todo el imperio, con una moneda única, con un idioma único. Y oye, pues la gente prosperó pues, como para hacerse estas casitas de campo. Como para hacerse esto, fíjate dónde estamos ahora. Bueno, Paco Álvarez, como tú dices, geógrafo, historiador, por supuesto sabías y conocías de nuestra historia, además es un tema que te apasiona, como bien dices. Pero allá por el 2000 y poco, arrancas con esa exposición de Pompeya, te metes en el mundo de Roma y ¿te ha traído muchas satisfacciones? Pues yo creo que sí. ¿Aquella exposición? Bueno, aquella exposición la verdad es que palmamos un poco de pasta, ¿no? pero sí me trajo la satisfacción de, no sé, a lo mejor es casi una epifanía, o sea, el de ver, buscar en qué cosas nos parecemos y buscar esa manera, quiero decir, graciosa. Hemos hablado, por ejemplo, en algún programa hemos hablado de juegos, a lo que jugaban los romanos, obviamente de canciones, hemos hablado de un montón de cosas. El urbanismo incluso, ¿no? O el gusto por lo rural o por el volver al pueblito, todo eso que es muy romano. Entonces, y ahora de los cotilleos, que claro, pero fíjate, romano. A través de aquella exposición te abrió un mundo de información, de divulgar todos esos conocimientos que has adquirido y que tanto te gustan, pero has colaborado con cadenas importantísimas a nivel nacional, a nivel internacional, mantienes colaboraciones en la radio desde hace... en la radio, en la COPE desde hace mucho y he tenido la suerte de colaborar con la BBC, National Geographic, claro, etc. Claro. Y contigo, lo cual también es un desde honor. hace unos años. Es que cuando te conocemos te atrapamos y no te dejamos ir. No, bueno, y yo que sé, a mí eso, lo que alguien me pregunta, ¿y tú qué haces? Digo, pues yo hablo de Roma, ya, ¿te interesa? ¿Hablo por escrito o hablo por hablado? pero te piden que guionices, que seas, que hagas una labor de documentalista también. Muchas veces sí, porque al final, quiero decir, se trata de intentar que las cosas sean verosímiles. Entonces, el otro día, por ejemplo, me preguntaban, en la feria me preguntaban que si... ¿En la Feria del Libro? En la Feria del Libro. Me preguntaban que, dice, ¿pero todos los cotilleos que hay aquí son de verdad? ¿Te los has inventado? Y digo, no, son todos de verdad. O sea, quiero decir que no me los he inventado yo, pero no sabemos si son de verdad, Ese es el Bueno, asunto. es que los cotilleos, hay veces que son bulos, claro, que se extienden y otras que tienen, claro. El otro día, por ejemplo, estábamos hablando, ¿te acuerdas en el programa del libro de Harry, del príncipe Harry? Sí, del príncipe Harry, claro. Pues, Meghan, que ahora dicen que se pueden separar, ¿eh? Sí, bueno, no te lo pierdas, madre mía, pues cotilleo, lo que faltaba, último, cotilleo puro. Pues, por ejemplo, casi todo lo que viene en el libro de Harry es mentira. Entonces, muchos de los libros antiguos, de historia antigua, a lo mejor también son mentiras, no lo sabemos. Entonces, imagínate que dentro de 2000 años, para escribir la historia de Harry, solo que se conserva su libro. Pues entonces lo que se escribiera... Pues lo das por válido, claro, aunque no lo fuera. Aunque no lo fuera. Diciendo. Entonces eso, Cleopatra, por ejemplo... Cleopatra y Julio César, a mí es una pareja que aparte de muy cinematográfica y que se ha contado mucho sobre ellos, ¿cuánto de verdad hay? ¿Hubo amor? ¿Hubo interés? ¿Hubo mucho acostados y disfrutar? También. Marco Antonio y Cleopatra tuvieron 3 hijos. Y Julio César, Marco Antonio. También. Y Julio César también. O sea, primero Julio César, con quien tuvo un hijo. Y luego Marco Antonio, con quien tuvo 3. Entonces, eso sabemos. Pero a partir de ahí sabemos muy poco más. Todo lo demás que sabemos es lo que dijo Augusto sobre ella. Y hay que recordar que Augusto era hijo adoptivo de Julio César y Cleopatra era madre de un hijo natural. Es decir, era madrastra... Y, en fin, lo que viniera de su boca, ¿cuánto de veraz tendría? Claro, el tema es que Augusto se inventó que tenía que hacer ver que el hijo podía no ser de Julio César. Entonces se inventó una mala fama para Cleopatra. Pero es que esa mala fama es todavía la que tenemos. O sea, cuando Pascal, todavía en el siglo XVIII, XVII y XVIII, dice, si la nariz de Cleopatra fuera distinta, la faz de la tierra había cambiado. Desde entonces todos estamos discutiendo si Cleopatra era guapa o no.
Si la frase no dice eso, lo que dice es que fue tan importante para la historia del mundo la figura de Cleopatra que a lo mejor si no hubiera tenido un hijo con Julio, todo habría sido distinto o se hubiera ganado la guerra de Marco Antonio. Todo lo que pensamos, que si tomaba perlas disueltas en vinagre, que leche de burra, no te olvides. Eso, que si se bañaba esos leche baños de leche de burra. Claro, que eso es también totalmente un invento, o sea, que un invento para que pensemos que ella es una persona extravagante, poco de fiar, que tiene dominado a Marco Antonio, una persona a la que hay que hacerle la guerra, la reina de las bestias. La llamaban porque los dioses egipcios, a diferencia de los romanos, son animales en vez de personas. Entonces, quiero decir, eso es lo que sabemos. Luego, Plutarco escribe sobre Cleopatra 100 años después, 100 y pico años después de que esté muerta, y se inventa todo, lo del áspid, no sé qué, todo esto que hemos dicho. Y después Shakespeare se basa en Plutarco para pintarnos otra vez a una Cleopatra, digamos, mala. Incluso Boccaccio, de camino, en la Edad Media, escribió un libro que se llama De Mulieribus Illustribus, sobre las mujeres ilustres, y ahí Boccaccio, que no tenía ni idea, 13 siglos después, y sin haber leído nada, también la pone a caer de un burro. Claro, pero es que fíjate, mujer con un poder total en aquel momento. Es que tenía todas las de perder. Claro. Que los hombres juzgaran ese poder en una mujer que seguramente tenía atractivo, digamos, y además poder, que eso es algo objetivo, pues hombre, lo tenía todo en contra, claro, para que hablaran bien de ella. Todavía no sabemos nada bien de Cleopatra, no, ¿Y tú imposiblemente lo sepamos nunca. Seguramente, por supuesto que sabes mucho más que el resto. ¿Qué idea tienes de Cleopatra? De lo que nos han dejado. Claro, yo creo que fue una reina muy culta, muy importante para Egipto. Pues realmente fue la última faraona de Egipto. Para ser faraón, o sea, quiero decir, el resto de los Ptolomeos eran solo reyes de Alejandría, pero para ser rey y faraón tenías que, por ejemplo, hablar egipcio, no demótico, sino egipcio chungo, el complicado, el de las letras y dibujitos. Y ella lo sabía. Entonces, quiero decir, es una persona que fue muy culta. ¿Y tú crees que era más griega que africana? Desde luego. Porque, claro, Desde luego de rasgos sí, aunque ahora hay un documental que dice que es negra. Sí, que era negra. Eso, lo cual ha enfadado muchísimo a los egipcios. Realmente Cleopatra es descendiente claramente de Ptolomeo, porque entre otras cosas, un problema, otra cosa por la que también se les criticaba y cotillaba muchísimo a los egipcios, a los reyes egipcios, es que los reyes egipcios solo se casaban con sus hermanos o hermanas. Entonces, algo que para los romanos es espantoso, como el incesto, para ellos, para la casa real, para mantener la sangre pura, Cleopatra estaba casada con su hermano, pequeño en este caso, y no tuvo hijos con él, pero vamos, o sea, quiero decir, su padre estaba casado con la hermana de su padre, o sea, era... Sí, o sea, que para Roma esto es ya un caldo de cultivo como para que de ahí salgan los peores cotilleos. Madre mía, fíjate qué cotilleos en Crónica Rosa Rosae, claro, fíjate, esa yo creo que es la declinación primera, ¿no? Que aprendemos cuando nos metemos a conocer el Es que al final todos son, sí, claro, Rosa Rosae es la primera declinación, pero fíjate que desde el principio todos son cotilleos. En la Ilíada, que es a lo mejor el primer libro de nuestra civilización, ya hay un párrafo en el que Homero habla de Fama, que Fama es la diosa de los rumores originalmente, y dice Fama recorría las filas de los soldados, no sé qué tal. O sea, quiero decir, si en el primer libro que hemos escrito ya hablamos de rumores... Madre mía. Pero... Demóstenes, siempre me sale Demóstenes, no sé. Por el mosto, Sí, por el mosto. Que se quejaba de que ahora que estamos en campaña casi, como siempre, se quejaba de que sus oponentes políticos esparcían rumores hablando mal de él. Por ejemplo, y hasta el siglo V antes de Cristo. Sí, por supuesto, redes sociales. O sea, no habría wifi, ¿no? Como tú dices en el libro. Una buena wifi en la República Romana no había. Buena wifi. Si hubiera habido buena wifi, todavía hablaríamos latín, estoy seguro. Claro, pero que había muchos me gustas aunque no fueran digitales. Sí, las había, desde luego. Fíjate que Robin Williams, el actor famoso y por desgracia desaparecido, la primera vez que estuvo en Pompeya, dijo él, o sea, no es que lo diga yo, aparte de que hay libros, en mi bibliografía hay un libro que se llama
redes sociales los primeros 2000 años, que es muy curioso. Porque, bueno, Robin Williams, con la primera vez que estuvo en Pompeya, dijo que ahí se habían descubierto las redes sociales, y lo dijo observando las pintadas de un bar. En ese bar, en una pared del bar, había una pintada que decía, yo qué sé, Pepe ama a Lola, la tabernera. Y debajo otro escribió, deja en paz a Lola, que no te hace ni caso. Y él volvió a escribir, ¿tú quién eres? Entonces había un diálogo. Pero bueno, eso era un hilo de Twitter. Un hilo de Twitter. Clarísimamente. Claro, sí. Y entonces, no solo eso, o sea, evidentemente Cicerón, por ejemplo, tenía un ejército de escribas que copiaban lo que él opinaba para que luego hacérselo llegar por mensajero a otra gente, que a la vez se lo haría llegar a otra gente, o incluso en la rostra, que es como, digamos, la tribuna pública que había, digamos, en la Plaza Mayor, para que nos entendamos, donde iba alguien que quisiera dar un discurso o lo que sea, y el pregonero también, pues debajo de la rostra había unos, digamos, pícaros, porque unos que tenían una especie de oficio que los llamaban los subrostrari, que lo que se dedicaban era a difundir rumores a cambio de un precio, entre otras cosas, ¿no? Y si se aburrían, se inventaban el rumor y tal para que se viera el poder que tenía fama, ¿no? El poder que tiene, pues lo que se ha dicho, lo que decían los abuelos, uno solo que lo vea y lo sabe toda la aldea. Pues eso ya lo hacían. Claro, o sea, es que era necesario este libro. Bueno, yo creo que es divertido. divertido. Estabas dejando ahí ese pozo popular de traes y llevas que ha existido, bueno, demostrando una vez más que no hemos inventado nada. No hemos inventado nada. Y que nada. esto es mucho más antiguo de lo que pensamos. 2000 años no es nada, en resumen. 2000 años no es nada. Y Paco Álvarez, para Paco Álvarez no es nada. Eso sí que queda patente después del 5º libro sobre Roma y sobre testimoniar la herencia que tenemos del pueblo romano. ¡Qué bien! Oye, Paco, ¿qué quieres hacer así a medio plazo? Uy, pues... Te iba a decir, ¿qué te apetecería ser de mayor? Porque te queda mucho. De mayor me gustaría... Claro, de mayor no me gustaría ser mayor. O sea, como decía el otro, dice, yo he conocido, creo que lo dijo Saint-Exupéry, dice, he conocido a gente mayor, no ha mejorado mi opinión sobre ellos. Yo creo que la historia no consiste en encontrar con quién envejecer, sino en encontrar con quién seguir siendo niño. Entonces yo quiero seguir siendo niño, yo quiero seguir encontrándome cosas que me sorprendan y contándoselas a la gente, ya sea en libros o en tu programa o en donde me dejen hablar de Roma. Y si no me dejan, pues vendré aquí al Menor Apuras. Tienes muchas cosas de las que hablar, no solo Roma. Roma es bueno, de lo que estamos absolutamente absortos y encantados de escucharte porque sabes mucho y nos nutrimos de ello, pero tienes mucho de lo que hablar, ¿eh? Eres un sabio, joven, niño, pero eres un sabio. ¿Pero tienes así algún proyecto, algo, no sé, en mente que te apeteciera? Me gustaría hacer, me gustaría hacer, vamos a hacer un libro con Gestas de España, que son unos amigos, vamos a hacer un libro de Roma en Hispania para niños, por ejemplo, que yo creo que es importante porque... Perdona, Paco, es que ahora están unos niños esperando, hemos visto cuando hemos autobuses de niños que vienen a conocer el origen, claro que sí. y cómo vivían. Claro que sí, es que es fundamental, porque es que cada vez les enseñamos menos historia y por otro lado, cada vez en paralelo, a mí me llaman de muchos museos y ayuntamientos y colegios y universidades, pero sobre todo museos y ayuntamientos para hablarle a colegios, para hablarle a niños de Roma y les cuento cosas que les hacen mucha gracia, porque por ejemplo el marketing y las marcas en general se desarrollaron en Roma. Experto en marketing. Sí, se desarrollaron en Roma. Entonces cuando se lo explicas, pues como que ven la historia de otra manera y les parece más curioso. Es que habiendo personas como Paco Álvarez, que en los colegios de verdad es que haces una gran labor. Ojalá se hablara más de los orígenes para conocer el presente y para saber de poder. Desde luego, quiero decir, es fundamental que las nuevas generaciones sepan quiénes somos para que sepan defender nuestro patrimonio. O sea, y si no conoces la historia, pues el patrimonio no te dice nada. Entonces, pero afortunadamente, pues eso, también hay sitios, instituciones maravillosas y eso siempre lo hemos hablado. Castilla y León está lleno de vestigios romanos que tenemos que cada vez más sacar a la luz, cada vez más dar a conocer y explicarle a los
a los chavales, porque al fin y al cabo esto es de ellos. Nuestro patrimonio no es nuestro, nos lo dieron nuestros abuelos, pero es para nuestros nietos, ¿no? Entonces hay que enseñarles, pues eso, lo que es, para que le den valor y para que a la vez se lo cuenten a sus hijos y lo defiendan. Y cuando alguien les diga, no, no tenéis que saber historia o no tenéis que saber latín, pues que ellos se defiendan y digan, no, perdona, queremos conocer, no queremos ser ignorantes. Aquello es por lo que ahora somos así, ¿no? Exacto. ¿Cómo no lo vamos a conocer? Oye, Paco, decías, lo interesante es andar el camino con alguien que te deje seguir siendo un niño, ilusionándote y viendo la vida a través de esa lozanía, ¿no? Y de ese apasionamiento que tienen los más jóvenes. ¿Tú has encontrado en tu familia, en tus más íntimos, sí. esos compañeros de viaje que se siguen ilusionando Afortunadamente contigo? sí, porque es que si no esto sería como un camino de espinas. Demasiado pedregoso. Demasiado pedregoso. Fíjate que fue mi hija mayor quien, yo creo que cansada de escucharme diciéndole, pues esto es romano, esto, fue quien me dijo, dice, papá, ¿por qué no escribes un libro? ¿Por qué no escribes? No me lo cuentes tanto y escríbelo. Y entonces escribí una cosa, se lo mandé a Juan Eslava Galán, al historiador al que admiro y escritor, uno de los muchísimos que admiro mucho, y él me dijo, dice, mándaselo a una editorial y tal y cual, y entonces pues, lo mandé a dos, una dijo que sí, pum, y a partir de ahí pues he tenido la suerte de poder llegar cada vez a más gente diciendo esto, ¿no? Tengo un amigo que dice que dice, Paco, tú eres romanólogo. Digo, pues vale. Sí, fíjate, pues te agradezco que lo saques a colación, porque yo ahí investigando un poco digo, que es la palabra, romanólogo. Que yo creo que eres el primer romanólogo de España. Luego que vengan más. Luego que vengan, efectivamente, yo que vengan, claro. pero el pionero en esto eres tú. Oye, ¿qué editorial es? Larús. Larús. Fantástico, que creyó en Paco Álvarez. ¿Qué le falta a nuestro país ahora, Paco? Pues le falta que dediquemos precisamente recursos a recuperar nuestro patrimonio. O sea, quiero decir, España es el tercer país del mundo, el tercero, fíjate que no somos un país muy grande, en patrimonio, según la UNESCO. Y ese patrimonio yo creo que lo tenemos que poner en valor. O sea, quiero decir, tenemos que empezar a cambiar el turismo de cubata y playa por el turismo de cultura e historia. Y de eso tenemos mucho que decir las comunidades autónomas de interior. Entonces, quiero decir, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que eso es lo que nuestra autonomía, y ojalá que el nuevo gobierno, sea el que sea que salga, se dediquen a eso, a recuperar nuestra historia, a recuperar nuestro patrimonio, que es darnos riqueza. Precisamente hablan tanto de la España vaciada, la España vaciada. España está llena de recursos turísticos y de recursos culturales. ¿En qué pueblo no hay una preciosa iglesia, una villa romana, un castillo? Hombre, pongámoslo en valor. O sea, aparte que a la gente le gusta. Mis amigos de medios de comunicación que lleven historia o cultura siempre me dicen que es lo que más retweets tiene, lo que más ve la gente en la web, cada vez que dan una noticia de arqueología, etcétera, etcétera. Es verdad. Nosotros con Atapuerca, que también Así es. lo tenemos ahí. Así que, si quieres, brindamos pues por el... vamos a brindar esta charla brindamos romana. por el patrimonio. Esta charla romana, ¿cómo se diría en latines? Pues salud. Salutem. 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 Paco Álvarez, eres una bendición. Gracias, de verdad. Gracias, Cristina. Por deleitarnos con tu presencia, con tu saber hacer y con tu cariño, que también Gracias a vaya vosotros. por delante. Hoy el vermú se ha transformado en esta villa de Almenara Puras, en estas ricas viandas y aquí postrados, echados.